Hola, bienvenidos a un nuevo video. Mi nombre es Jason Cruz y hoy vamos a ver cómo podemos actualizar registros en Deno. Bien, para eso vamos a utilizar el proyecto que he estado trabajando anteriormente, que es una API utilizando el mini framework Oak. Bien, entonces, como ya sabemos, si han visto los videos anteriores, lo que debemos hacer es crear nuestra ruta. Debemos de empezar creando una ruta y como hacer un cambio para actualizar registros, lo que vamos a hacer, entonces debemos de utilizar el método patch. Bien, y luego vamos a llamar una función acá que se llame update. Y la función va a llegar a través de este método y acá lo que tenemos que hacer es crear nuestra función Spark Async Function y el nombre de la función. Y al igual que las anteriores, vamos a tener acá el parámetro de any. Listo, un contexto. Y ahora vamos a pasar a escribir nuestro código. Vamos a necesitar primero dos cosas. Para actualizar un post, pues vamos a necesitar el ID de ese post. Pero también nos va a llegar información que va a ser enviada a través del body de la petición, por así decirlo. O sea, los datos que se van a actualizar. Vamos a utilizar el ID que nos llega acá para saber cuál vamos a actualizar. Y acá, a través de este método body, a través del body, vamos a saber qué parámetros de ese elemento o de ese registro en base de datos vamos a tener que actualizar. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ver cómo lo podemos hacer. Lo primero que tenemos que hacer es, usando el structuring, hacemos exactamente lo que teníamos acá arriba. Listo, este nos puede servir. Vamos a reutilizarlo y con este ya tenemos el ID de el post que vamos a actualizar. Bien, lo siguiente que debemos hacer son los datos o capturar los datos que vamos a actualizar. Entonces, vamos a crear por el momento algo que se llame params, pero entonces para sacar como tal toda esta información la debemos de sacar desde el contexto punto request y punto value. Y es una función, listo. Ahora, acá vamos a tener una serie de parámetros, pero pues puede que el usuario envíe parámetros ESA y pueden que estén tratando de corromper la aplicación y muchas otras cosas más. Entonces, no podemos simplemente coger todos los parámetros que llegan y guardarlos en base de datos, pues eso sería inseguro. Entonces, lo que debemos hacer es simplemente crear o extraer solamente los parámetros que necesitemos. Solamente vamos a usar lo que sería el título y la descripción. Entonces, acá adentro nos viene como tal una variable que se llama value. Dentro de este value viene algo que se llama value. Y dentro de value debe venir un objeto y ese objeto tiene los parámetros que van a enviarse desde el request. Los únicos parámetros que vamos a necesitar van a ser el título y la descripción, van a ser estos dos valores. Es decir, ya estas dos variables, aquí estamos haciendo un destructuring, estas dos variables van a ser como tal útiles o las vamos a extraer desde ese body y los vamos a hacer útiles en la ejecución de nuestro programa. Lo siguiente que debemos hacer es capturar el post a actualizar, entonces lo podemos hacer de esta manera. En este mismo momento, ya utilizando el ID que nos pasaron, vamos a base de datos, lo consultamos y ya lo tenemos. Lo siguiente que debemos hacer, al igual que el anterior, es decir, podríamos casi que copiar esta parte de acá arriba y removemos esta, bueno, esta línea no la vamos a remover. Vamos a comentarla por el momento. Listo, listo. Entonces acá ya tenemos los datos que vamos a actualizar, el ID del post que vamos a actualizar y ya tenemos el post directamente desde base de datos utilizando el ORM Cotom para saber cuál es el elemento que vamos a actualizar. Lo siguiente que debemos hacer es simplemente setear los campos que vamos a actualizar. En este momento, entonces ahorita sí vamos a utilizar esta variable que sacamos del estructura anterior y lo mismo vamos a hacer con descripción. Listo. Después de que tengamos el post, ya a ver, después de haberle seteado los datos que deberíamos de setearlos,
En este momento, hasta este momento, pues responderíamos como tal nuestra petición, bien sea con un código de aceptado o con un código de que no fue encontrado. Lo que pasa es que hasta el momento pues no hemos actualizado la base de datos. Para actualizar la base de datos debemos de llamar el método save. Y maravillosamente en este momento deberíamos de tener un software funcional. Solamente nos faltaría mostrarle al usuario cuáles son los datos que se acabaron de actualizar. Y eso lo podemos hacer simplemente haciendo, después de que los datos se actualicen, utilizando el contexto, la respuesta, y dentro de la respuesta en el body vamos a enviar nuestro post. Entonces en este post ya van a ir los nuevos datos y fuera de eso le vamos a responder a las personas con un código de aceptado. Bien, lo siguiente que vamos a hacer es correr nuestra aplicación y verificar el funcionamiento. Listo, vamos a para acá arriba. En la primera parte yo ya tengo como tal un servidor de Deno ejecutándose. Y ahora lo que voy a hacer es un curl. Como creamos un método o una ruta a través del método patch, pues así mismo debemos de enviar nuestro request. Debemos de enviarla con el método patch. Seguido vamos a enviarle la URL http localhost 2.4000. Hasta ese momento todo va bien. Ahora vamos a enviarle una cabecera que va a ser la de contenido, la de content type, y luego le vamos a decir que es de que va a ser un hot application / json. Hasta ahí no hay problema. Y ahora sí debemos de enviar la información, la data. Listo, y entonces para esa data vamos a enviar entre comillas simples el título. Entonces esto va a ser un JSON donde va a tener el título. Vamos a poner acá new title y luego vamos a poner acá en la parte de descripción lo mismo, new description. Ahora, no podemos enviar la petición aún porque no sabemos exactamente a qué ruta la va a hacer. Entonces, se debe hacer a la ruta de post y debemos de saber el ID, el post del post cual vamos a actualizar. Entonces, lo primero que debemos hacer es copiar primero esta ruta, creamos una nueva consola y hacemos un curl. Y esto nos trae un montón de datos así súper ilegibles. Entonces, guardamos, limpiamos la consola y escribimos acá JQ. Y podríamos tomar este último post que es el 46, dice Hello World 2. Maravilloso. Vamos a intentar acá, entonces era el 46. Y luego vamos a darle enter. Y dijo que tuvimos una respuesta vacía desde el lado del servidor. Vamos a ver en qué pudo haber fallado. Verifiquemos el servidor de Dino. Listo, entonces acá dice Unexpected Token en el JSON. Listo, entonces creo que estamos enviando mal la petición acá. Vamos a verificar. Sí, creo que acá tenemos un error. Entonces sería new title y debe ser una coma. Entonces estamos el título y la descripción. Listo, vamos allá una vez más. Y dice que falló la petición a través del puerto 4000. Debe ser que se nos murió nuestro servidor. Entonces vamos a levantarlo nuevamente. Esperamos. Y ya tenemos nuestro servidor otra vez activo. Entonces nos volvemos a nuestra línea de comandos y tuvimos otro error. Listo, vamos a verificar, sigamos verificando. Tuvimos un error interno del servidor. Verifiquemos qué pasa o qué puede estar pasando. Listo, guardemos acá y el request, la URL, el post. Estamos enviando a la cabecera con el content type. Voltemos esto por acá.
y la información de título y descripción. Listo, ensayemos una vez más, tenemos un error interno del servidor y luego verifiquemos acá. Listo, ¿qué puede estar pasando? Verifiquemos acá. Application data. Vamos a verificar nuevamente el código. Luego tenemos el ID, los parámetros. Creo que acá nos falta una wait y vamos a esperar de que nuestro servidor se recompile. Listo, creo que ahí terminó de recompilar y verifiquemos. Efectivamente nos faltaba una wait. Entonces ya acá podemos ver los datos donde ya fue actualizado. Entonces vamos a pasar acá. Sabemos que acá tenemos un Hello World 2. Vamos a volver a verificar. Y efectivamente tenemos New Title y New Description. Vamos a volver a hacer la petición acá. Pero vamos a decirle el New Title 2 y New Desk 2. Y pongamos acá un JQ para que podamos ver bien la petición. Efectivamente el servidor nos respondió con el contenido del post y efectivamente tenemos los datos acá de la nueva descripción. Por acá tenemos los valores anteriores, pero como ya tenemos los que necesitamos, podemos decir que nuestra petición estuvo bien. Vale, creo que eso sería todo en cuanto al tema de actualizar. Espero que les haya servido y muchas gracias por ver el video.